Muchísimas gracias por estar del otro lado, la verdad que es un montón. Así que muy contenta de que estén acompañándome. Vamos a compartir pantalla. Eh, a ver, ahí vamos. Creo que allí estamos y se puede ver, ¿no? Alguien que me haga así con la manito, sí, sí se puede ver todo perfecto. Así que bien, ahí está la vía Cecilia. Así que mil gracias, Cecilia. Bien, vamos a hablar de un tema que para mí es básicamente lo que me quita el sueño y me enamora en este último tiempo, y que es la responsabilidad civil derivada, ¿no?, de la utilización o por los daños causados por el uso de algoritmos de sistemas de inteligencia artificial. Antes que nada, me estaba olvidando los agradecimientos. Muchísimas gracias al Centro de Graduados por la invitación, a Silvina y a Samantha, porque detrás hay mucha gente que hace un trabajo de hormiga, pero que es muy importante, sobre todo para todos los graduados de la facultad. Así que muchísimas gracias al Centro de Graduados una vez más por la invitación. Ahora sí, chicos, vamos a empezar con nuestro tema. Yo acá por ahí le voy a hacer un poco más de énfasis al derecho de consumo, pero se puede aplicar en todo lo que es responsabilidad civil, no necesariamente que estemos inmersos en el derecho de consumo. No obstante, lo cierto es que muchísimos de los casos nos vamos a encontrar con una relación de consumo. Y quizás nosotros cuando estamos trabajando desde el lado de, bueno, no solamente parte demandada, sino también parte actora, que quizás muchos de ustedes lo sean, pueden llegar a tener algunas preguntas, entonces le vamos a dar como un énfasis al derecho de consumo. Eh, ¿Y en qué está? ¿En qué estado está cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial o cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de algoritmos? Hoy, de hecho, está en boga el chat GTP, y lo cierto que son noticias que se van dando, que con esta herramienta de OpenAI podemos hacer un montón de cosas, que va a desplazar profesiones, que va a desplazar a los abogados. Hubo inclusive, se planteó una herramienta del abogado robot, que eventualmente se cayó esa opción en Estados Unidos, porque obviamente desde lo que sería colegios de abogados hicieron también sus reclamos, y dicen, bueno, la abogacía va a dejar de alguna manera de darse como se está dando ahora, y vamos a ser todos reemplazados por robots o por sistemas de inteligencia artificial, y no, y sí, y vamos a ver cómo se decanta todo eso. Lo cierto es que hoy estamos inmersos en sistemas de inteligencia artificial, o estamos en como diría Cecilia Ganesi de su libro, que se les recomiendo la lectura, en el imperio de los algoritmos. Eh, Hay un libro también que se los recomiendo. Yo les voy a recomendar muchos libros, pero no tengo ningún beneficio de ello. De Walter Sosa Escudero, que se llama El Libro Verde. Si quieren, no es de derecho ni nada, es de divulgación científica, y específicamente habla de Big Data. Y él comienza su libro diciendo llueven datos. Y lo cierto es que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo único que hemos hecho es emitir y recibir datos. Por sobre todo es emitir. Yo tengo el celular, tengo una laptop, pero además tengo mi reloj inteligente, y he sido una máquina de emitir datos, básicamente. Eh, ¿Y esto a quiénes les sirve? Y por eso yo hago hincapié también en derecho de consumo. ¿A quiénes les sirve? Les sirve generalmente a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, bueno, yo trabajo para el lado oscuro, y yo trabajo en una gran empresa, y la mayoría de las empresas están todas inmersas en esta famosa transformación digital, pero están obsesionadas con la transformación digital. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es tratar de aprovechar los datos, que no es que no se aprovechaban en otras oportunidades, sino que hoy hay otra manera de aprovechamiento de los datos, que hace como una revolución, que es lo que se denomina hoy la revolución 4.0. Entonces esa manera de procesar datos pero 1000 veces mejor a la que se conocía, y es eso lo que me permite, como por ejemplo, automatizar procesos a través de los sistemas de inteligencia artificial. Hoy, cualquier empresa que pueda automatizar un proceso, sobre todo los procesos que son repetitivos, como por ejemplo emitir factura,
o sí, emitir facturas y liquidarlas. Hoy ya no hay gente dedicada a hacer eso. Todas las grandes liquidaciones se hacen a través de sistemas de inteligencia artificial. Hacer una búsqueda, no sé, si quiero cotejar algún tipo de datos, ya se están trabajando con bots. Yo tengo un bot, por ejemplo, que nos sirve para, se le entrenaron con palabritas claves para buscarnos info en el boletín oficial. Antes tenías una persona donde vos contratabas para estar leyendo el boletín oficial todos los días. Bueno, hoy tenemos un bot, le pones las palabras claves y te dice todo lo que salió en el día con esas palabras claves. Es un golazo. ¿Por qué? Porque es una tarea rutinaria que se puede de alguna manera automatizar, la simplificas y a esa persona la dedicas a otra cosa. Lo único que tiene que hacer es checar y mirar la selección previa que le hizo el bot, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas están en esta automatización de procesos, que eso a la vez lleva también a algo emparentado, que es la toma de decisiones automatizadas de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué son las tomas de decisión automatizadas? Son sistemas de inteligencia artificial que a través de datos que se le va introduciendo o en la interacción inclusive con clientes, toman decisiones, como por ejemplo otorgártelo el préstamo o no, o por ejemplo otorgarte el seguro o no. Eh, Algunas veces puede llegar a ser en algunos reclutamientos de personal, te pueden seleccionar algunos CVs, entonces te pueden tomar la decisión de estos CVs los selecciono y estos CVs no, esto lo dejo para el humano y esto no, digamos, los desecho, con todos los problemas que después vamos a ver que puede conllevar el tema de la toma de decisiones automatizadas. Algo más sencillo, ¿en qué lo puedo ver? Cuando nosotros todos que tenemos Instagram y tenemos Twitter, cuando generalmente hay una infracción a las normas de la plataforma, generalmente eso no es que está Mark Zuckerberg, por ejemplo, en Instagram, chequeando que estemos todos portándonos bien. Pero cuando hay una infracción o el sistema detecta algún tipo de infracción, la toma de decisión es automatizada porque dice, te dan unos minutos porque hay una infracción al uso de propiedad intelectual, cuando subís, por ejemplo, no sé, una canción, o cuando subís un video de alguna película, no sé si a ustedes les ha pasado, que por ahí subís un video y hay una película reproduciéndose y te la bajan, o una foto muy polémica, entre comillas, pero ahí fíjense cómo se pueden equivocar y lo vamos a ver los algoritmos. La foto de un perro, Instagram la dio de baja por escena de desnudez, según el sistema de toma de decisión automatizada, estaba infringiéndose la política de Instagram, por lo tanto le dieron de baja porque mostraba escena de desnudez. Era cierto en parte porque el perro no tenía collar, entonces técnicamente el perro estaba desnudo y por eso entiendo que lo bajaron. La persona, el dueño del perro, porque no sé si era algo, era o una cuenta que este perro era relevante, lo que fuere, trató mil veces de convencer al sistema de que no era una escena desnuda, la cuestión de que nunca lo pudo lograr y le bajaron esa foto, porque si no bajan la foto o seguís insistiendo, te pueden inclusive hasta dar de baja. Todas esas decisiones son tomas de decisiones automatizadas. Y generalmente en Instagram o en Twitter solemos tener un problema, es que no tenemos una doble instancia y podemos ver en qué consiste esa doble instancia. Es decir, que podemos estar zapateando, que no vamos a poder recuperar como este hombre que no pudo subir esa foto porque se la bocharon, digamos. Otro ejemplo es si subís, por ejemplo, fotos de, creo que con sangre, tampoco creo que te la da de baja, por eso yo sigo a un veterinario y suele pasar casos clínicos, los pasa en blanco y negro, porque si los pasa en color, el sistema lo lee como que es algo sangriento y le da de baja todo el contenido, inclusive le puede cerrar la cuenta. Pero fíjense cómo funcionan estos sistemas de toma de decisión automatizada, que no están tan alejados de nuestra realidad, ¿no? Ahora bien, todos los sistemas, todos estos algoritmos están siendo usados por las empresas básicamente en todos los rubros. Seguros, la banca, Mercado Libre, por ejemplo, los sistemas, los motores de búsqueda como por ejemplo Google, que tiene sus algoritmos que realmente son poderosísimos, ¿no?
ahora OpenAI con estos modelos de lenguaje que están haciendo furor y te pueden llegar hasta de alguna manera redactar apenas un pequeño paper o ayudarte con una receta o decirte cuáles son los pasos a seguir para, no sé, para una dieta equilibrada, etc. Ahora bien, estamos rodeados, ¿no? Y los sistemas de inteligencia artificial, si bien a nosotros nos van a ayudar, las plataformas de streaming están llenas de algoritmos, nosotros sabemos qué vamos a ver o qué película vamos a ver porque se nos hacen una recomendación, nos ayudan cuando queremos ir a un lugar, o los sistemas de posicionamiento, de GPS, lo que fuera, o sea, nos están rodeando y nos han rodeado, estamos en la era de los algoritmos. Pero lo cierto es que el aprovechamiento de los sistemas de inteligencia artificial tienen un lado luminoso y un lado oscuro, y el lado oscuro es eso lo que nos llama la atención y que nos encienden las alarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cierto es que cuando, no sé si hay alguno, y esto no es que me pongo conspiranoica, pero nos están espiando, literalmente, nos están espiando, o la palabra quizás más linda como para decirlo es que nos están traqueando. Nos está siguiendo a veces con nuestro consentimiento, que vamos a ver hasta dónde llega la palabra consentimiento cuando estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, pero por ejemplo yo le di permiso a la aplicación Healthy de Samsung para que a mí me está chequeando, actualmente me está chequeando cuántos, mi pulso, mi ritmo cardíaco, por ejemplo, los pasos que hago, el consumo de mis calorías, etc. Me hace un traqueo diario, las horas de sueño, me dice cuánto tengo que dormir para poder dormir, a mí me da un aviso de cuándo tengo que empezar a dormir para dormir mis 8 horas diarias, no estaría respetándolo mucho, pero bueno, al margen. Lo cierto es que nos traquean. ¿Y nos traquean para qué? Para hacer de nosotros perfiles. Y esto también es muy importante. Si bien no lo vamos a tratar ahora, pero esto también es muy importante porque todos hacen lo que es nuestra identidad. Nosotros hoy por hoy tenemos una identidad que yo le llamo la identidad analógica. Pero además nosotros tenemos hoy por hoy una identidad, que es la identidad digital, de la cual no tenemos ni siquiera la más pálida idea de qué consiste. Ustedes van a decir, bueno, mi identidad digital es lo que yo quiero que se sepa en el mundo virtual. Todo bien. Lo que se sabe de nosotros en el mundo virtual, nosotros no lo conocemos ni tenemos posibilidad remota quizás de poder saber cuál es nuestra identidad digital. Yo me cuido muchísimo lo que subo a redes o lo que digo en redes. Tengo mis cuentas abiertas, entonces la verdad es que tengo cuidado. Sin embargo, Twitter de mí puede tener un perfil hecho y para nada puede ser el perfil de que yo creo que, que soy una persona, no sé, dentro de todo neutral, dentro de todo que no sigue determinadas cuentas, pero quizás de la interacción, porque ahí está el tema, y de allí nos sacan, hacen el perfilado, de la interacción que nosotros vamos teniendo en las distintas redes o en las distintas intervenciones con los distintos dispositivos que además se interconectan, se puede hacer un perfil. Entonces yo puedo creer que tengo el perfil, no sé, por ejemplo, de, ¿quién puede ser? De Floricienta, vamos a tirar una más o menos nueva. Pero puede ser tranquilamente que el perfil que se haya hecho alguna compañía sea, no sé, el de casi de Gatúbela, tranquilamente. ¿Por qué? Porque quizás mi comportamiento online es bastante diferente al que yo estoy mostrando. Pero el que ven los algoritmos, mi identidad, que sería lo que soy, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ¿cómo me perfilan? Con toda interacción, que puede ser un like, que puede ser el scrolleo. ¿No les pasa que por ahí Twitter tiene como una especie de para mí y tendencias o algo por el estilo se llama? La cuestión es que el para mí, yo por ahí me quedo mirando y digo, pero ¿qué me está mostrando? Porque no siento que sea como para mí. Entonces fíjense el perfil que tienen de mí, pero porque de hecho sigo a cuentas bastante variadas y miro bastante variado. Vamos a ver por qué esto es tan importante, ¿no? De ser variados. Entonces, el algoritmo claramente de mí tiene otro perfil que yo a veces me sorprendo lo que me está mostrando porque yo no quiero ver necesariamente eso. De hecho, a las cuentas que sigo es lo que me interesa. Pero me muestra otra cosa. Lo mismo pasa en Instagram. En Instagram es lo que es distinto de Twitter. En Instagram, por ejemplo, si estás mirando gatitos, te va a mostrar gatitos, 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 gatitos.
Eso es lo que hacen el traqueo y los que se van armando distintos perfiles. ¿Para qué? Para vender productos y servicios. Por eso cuando nosotros estamos buscando un viaje o estamos buscando un determinado bien o servicio, después nos aparece en Instagram las stories de lo que estamos mirando en nuestros amigos, y después nos aparecen viajes, hoteles, lo que fuera que estuvimos buscando. Si estábamos buscando, no sé, zapatos, 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 zapatos. Estamos mirando casas, 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 casas. Es lo que nos muestran, porque es el perfil que se va haciendo de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado del perfil que se hace de nosotros, precisamente porque muchas veces ese perfilado, que si bien per se no necesariamente es ilícito, a veces puede llegar a serlo, porque nosotros no tenemos idea del perfil que están haciendo y para qué lo hacen, con qué objetivo y por sobre todo a quién después se lo van a vender y con qué fines y con qué finalidad. Todos nosotros le pusimos a aceptar a todas las aplicaciones. Nosotros sabemos en la puerta de atrás qué es lo que hay y a dónde van nuestros perfiles, sobre todo nuestra información y nuestros datos, a qué terceros. Te dicen, lo voy a compartir con terceros. El nombre del señor terceros no lo vamos a conocer nunca ni lo vamos a saber nunca. Y eso es sumamente peligroso. Porque técnicamente nosotros deberíamos consentir para el tratamiento de nuestros datos. Así que el perfilamiento digital en principio es lícito si damos un consentimiento, pero, por ejemplo, en Europa se torna ilícito si solamente se hace perfilamiento a través de sistemas automatizados. Debe haber necesariamente la intervención de un hombre para que eventualmente no pueda considerarse ilícito y después no pueden hacer sobre datos sensibles, etcétera. Tiene una serie de requisitos, ¿no?, para considerar ese perfilamiento lícito, ¿no? En principio es lícito, pero el perfilado, ojo, porque puede tener algunos objetivos ocultos y allí donde hay que ponerle un poco de énfasis. Si bien no vamos a hablar de datos personales hoy. Y ojo, ¿por qué? Porque esto impacta necesariamente en nuestro derecho a la privacidad y sobre todo la dignidad, vamos a ver por qué. Y hace poco, en realidad hace unos días, escribí sobre manipulación algorítmica, que lo vamos a ver, y libertad de expresión y derecho a la información. Hay mucho para hablar sobre todo esto, chicos. Si a alguien le interesa, es el momento, porque es lo que se viene. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de algoritmos, necesariamente tenemos que hablar de Big Data, porque en realidad la revolución de los datos es lo que hizo el quiebre y lo rompió todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, o el término inteligencia artificial, o cuando hablamos de inteligencia artificial, no es algo de ahora, de hace 5 años, de hace 10 años. Más o menos en la década del 40, con Turing, Alan Turing, el del código Enigma, bueno, y otros científicos ya hablaban o estaban hablando de sistemas de inteligencia artificial, pero le faltaba esto, le faltaba la capacidad que hoy tenemos para emitir datos, para procesarlos y también obviamente para recibirlos, ¿no? Y es acá donde entra a jugar este término que Big Data lo dice su nombre, son una gran masa amorfa de datos. Los españoles de alguna manera lo traducen macrodatos, queda horrible. Nosotros generalmente, y la mayoría es contesta en decir que mejor decirles big datos que traducir esa palabra al menos. Y es una gran cantidad de datos, y por ejemplo Walter Sosa de Cuderos habla de las 3B: velocidad, variedad y volumen. Variedad de datos, datos estructurados y no estructurados, que pueden llegar a ser desde una foto, desde un email, desde una planilla de Excel, desde un PDF, los datos que está emitiendo mi teléfono inteligente, los datos del GPS, etcétera. Todo tipo de datos. Luego, volumen, una gran cantidad de datos, pero cuando digo gran cantidad, no sé, tiene un tera, creo que tiene esto. Sí, ahora me confundo con el tera con el giga, pero sí, creo que tiene un tera. Mi compu, bueno, es mucho, pero es más que eso. De hecho, se dice que aproximadamente para el 2025 vamos a estar en el orden de los 175 zettabytes, que serían algo así como 1.000 trillones de bytes. Los datos que van a estar en la gran nube, como a veces también se le dicen, que es donde está toda esta cantidad de datos. Y velocidad es que se emiten en tiempo real
al instante. Ahora bien, lo cierto es que esta enorme masa de datos no hace sentido de por sí. ¿Se acuerdan de ese famoso término de encontrar la aguja en un pajar? Si yo quisiera buscar una información relevante digamos, en la nube, que conforma el Big Data, sería exactamente lo mismo. Entonces yo lo que necesito es un procedimiento posterior, que sería el famoso data mining, y que es algo así como el refinamiento de los datos. Lo mismo muchos lo asimilan con el petróleo, así como yo el petróleo, para poder hacer el aprovechamiento de todos sus derivados, como puede ser la benzina, como puede ser el gas, como puede ser todo lo que deviene del queroseno, todo lo que deviene de allí, yo necesito refinarlo, porque con un poco de petróleo en la mano, o lo que fuera, no hago absolutamente nada. Y si lo coloco, por ejemplo, en el tanque de nafta de mi vehículo, voy a hacerle tener un hermoso bodoque que no se va a mover ni para atrás ni para adelante, porque lo habré arruinado. Entonces, necesito refinarlo para lograr precisamente el producto, que sería la benzina o la nafta, o como le llamemos, sería lo necesario. Bueno, con los datos funciona exactamente lo mismo. Para yo tener o para yo aprovechar de esa cantidad de datos que tengo ahí dando vuelta, necesito este proceso que es el data mining. Por eso, de los famosos científicos de datos que se dedican a esto, a procesarlos, es el procesamiento de estos datos. O para qué también sirven los analistas de datos, porque yo con ello puedo sacar información relevante que me va a servir a mí como una compañía, con alguna empresa, para lograr mis objetivos, que va a ser, por ejemplo, posicionar mejor la marca, o si mi objetivo es vender un nuevo producto o servicio, saber a dónde lo voy a destinar, etc. Yo como empresa entonces voy a tomar una mejor decisión, puedo producir nuevos productos y servicios y también tomar una decisión más eficientes. Antes sucedía que para solamente hacer esta mención y por qué es importante tanto este data mining, a través del data mining muy probablemente termine haciendo el perfilamiento, sobre todo termine segmentando a cada uno de mis consumidores. Si yo soy una empresa, por ejemplo, no sé, de seguros, y yo quiero hacer una segmentación de clientes, yo necesito perfilar de alguna manera, pero también segmentar a mis clientes, porque yo no vendo igual al boomer que al de generación Z. ¿No? A Gen Z no le vendo igual que al boomer, porque no hay manera, Gen Z nunca tiene un teléfono, por ejemplo. Y al boomer vas a tener un poco de problemas porque necesita hablar por teléfono. Es algo así. Ahora bien, lo segmento porque así le ofrezco diferentes tipos de pólizas ajustadas a lo que quieren y a lo que necesita cada uno de ellos. Por ejemplo, el de Gen Z se me ocurre, nada más seguro. Gen Z puede llegar a tener auto y moto. Entonces, le gusta más usar la moto en los días de semana. Ellos se vería más millennials que Gen Z, porque millennials están más cerca de tener toda una familia más constituida. Entonces, lo más probable es que use la moto para desplazarse, no sé, en el microcentro, si por ejemplo es abogado, y al auto lo deje quizás en la casa, o no, o quizás alguien no lo usa el auto y se mueve en transporte público. Entonces, puedo ofrecerle un seguro a medida en el que en determinados momentos lo pueda activar y lo pueda desactivar en el medio en que lo está usando. Son los famosos seguros on demand. Acá en Argentina, algunos dicen que existe, pero a mí me parece que más bomba de humo, no está bien usado, pero afuera sí es muy importante, entonces como que lo prendes y lo apagas y lo usas en determinado momento. Tiene todos sus bemoles también eso. Bien, y esto es lo que decíamos del data mining, ¿qué es, no? Es buscarle esa materia prima y hacer sentido, información, para luego tomar mejores decisiones y sobre todo ofrecer nuevos productos y servicios. Porque a través de allí voy buscando patrones. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero perfilar? ¿Por qué yo quiero segmentar clientes? ¿Para qué me sirven a mí los datos? Básicamente, para poder predecir comportamientos, obtener pautas de consumo y saber qué es lo que quiere el consumidor o qué es lo que quiere mi cliente y qué es lo que necesita. Todos los sistemas de inteligencia artificial, todos los algoritmos a través de los datos, lo que hacen es mirar para atrás y predecir qué es lo que voy a querer. Y generalmente le acierta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ustedes están pensando en algo, que muchos de ustedes, no sé, quizás por ahí dicen, ay, si yo no lo pensé y ya me está mostrando, ¿no? Ustedes dicen, ¿me están espiando? Sí. Pero a veces hay en el famoso que ahí estoy emitiendo un dato. Cuando estoy scrolleando,
por ejemplo, que a veces estoy scrolleando de manera random y que no le estoy dando mucha bolilla. Y de repente poso mi mirada. Hoy por hoy los sistemas pueden detectar donde yo, generalmente en ese instante en el que miré algo que me interesó. Y por eso después me termina mostrando algo. Muchas veces también nos escuchan. O sea, entonces, que no es porque Mark Zuckerberg quiere saber lo que estoy diciendo, pero bueno, así también se entrenan para entender y obviamente usar luego los chatbots y con nosotros, porque es la única manera. Antes los chatbots, ya lo vamos a ver, no entendían el sarcasmo. Hoy están cada vez más cerca de entender un chiste. Boti, no sé si han interactuado con Boti del gobierno de la ciudad. Boti hoy, si le pedís un chiste, sabe qué es lo que le estás diciendo. O si le tiras una carita, te replica con una carita. Están generando como una especie de feedback. Antes, si no, es como que no entiendo, haceme de nuevo la pregunta. Esa era generalmente la respuesta de un chatbot. Hoy están mejorando muchísimo y es a través de la interacción, porque aprenden. Vamos a ver que los sistemas aprenden. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿No? No tiene una definición, no hay como una definición exacta. Lo cierto es que el objetivo, hoy podemos decir que el objetivo de la inteligencia artificial es automatizar comportamientos inteligentes y de alguna manera replicar el comportamiento inteligente de un ser humano. Básicamente, con datos tomados del entorno y de distintos dispositivos, es comprenderlos y luego tomar una decisión y resolver un problema para el cual ha sido diseñado. Por ejemplo, cuando nosotros ahora Bing, que es un sistema que tiene inteligencia artificial, si le preguntas a Bing si está con GTP 4, te dice que no te puede decir funcionamiento. Pero bueno, le preguntas si eso es un sistema de inteligencia artificial, entonces le vas preguntando y te va devolviendo, entonces resuelve un problema y toma una decisión. Y lo hace tal cual como si hicieras una consulta incluso con una persona o con un profesional, aunque Bing se cuida de decirte que mejor recurras a un profesional. Por ejemplo, si querés, yo le pasé el examen clínico de mi perra, me mandó a freír churros, básicamente, porque me dijo que él no era veterinario y después se enojó que no era veterinario. Pero chat de GTP3 me contestó un par de cosas, me dijo que vaya al veterinario, pero me dio más o menos un panorama. Yo había ido al vete, no es que no fui al vete y me puso el programa, pero era para chusmear qué me iba a decir, básicamente. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia finita, lógica, ordenada de pasos para conseguir un resultado. Este señor que está acá es un matemático persa del más o menos 800 después de Cristo. Ese señor acuñó el término. O sea que claramente no es un término actual, ni necesariamente relacionado con la informática. Y tiene esto, tiene un punto de entrada y un punto de salida y una secuencia ordenada finita. Quédense con eso, una secuencia ordenada finita de pasos para conseguir el resultado. Cuando ustedes hacen una receta de cocina, están siguiendo un algoritmo. Cuando ustedes tienen que armar una mesa y te dan las instrucciones, no las puedes armar a la mesa de cualquier manera, la tenés que armar siguiendo las instrucciones, siguiendo el algoritmo dado. La fórmula matemática para, no sé, la Wood o la Mende, la fórmula Sierry, también es un ejemplo de algoritmo. Nosotros hoy las tenemos vinculados con la informática. Tiene exactamente la misma lógica, pero fíjense que la palabra algoritmo no necesariamente está vinculada a la informática. Ahora bien, esto lo cambió todo. Cuando nosotros pudimos procesar una gran cantidad de datos y de obtener una gran cantidad de datos, cuando el celular hace lo que hoy hace, o un teléfono o un reloj inteligente hace lo que hoy hace, puedo emitir esta cantidad de datos, es el combustible de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial da un vuelco y se hace crece exponencialmente cuando yo puedo alimentarla con datos. Si yo me muero, por más que me entierren con mi celular y con mi relojito, la quedó. Los algoritmos de estos dos que están acá la quedaron. Si empiezo datos, run. ¿Por qué? O sea, no sé, This Is Us o cómo creo que es esa, no, bueno, no me acuerdo, la que está, no me equivoqué de serie. La serie esa que está de Apocalipsis, o si no, The Walking Dead, es lo mismo.
Me equivoqué, sí. Bueno, lo cierto es que se alimentan los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos se alimentan de datos, y a partir de ello es que analizan nuestras pautas de consumo, nuestras preferencias, para poder perfilarnos, segmentarnos, etcétera, etcétera, y por sobre todo, para que trabajen los distintos sistemas. Y nos definen, y nos predicen, y determinan, y nos ayudan a consumir, y generalmente atinan. Cuando hablamos de Machine Learning, que sería como aprendizaje automático, The Last of Us, creo que se llama. Bueno, me quedé pensando en cuál era la serie. Bueno, algoritmos supervisados. Los algoritmos supervisados son los distintos algoritmos que pueden utilizarse dentro de lo que es la técnica del Machine Learning. Los algoritmos supervisados, como su nombre lo indica, hay un hombre supervisándolo. Yo enseño el algoritmo a través de la etiqueta. Es el más común. Si yo quiero aprender, IBM daba la posibilidad de entrenar algoritmos con esta técnica. Entonces, yo quería enseñarle al algoritmo a que aprenda a distinguir felinos grandes. Entonces le tuve que seleccionar un montón de fotos. Lo mío era era un sistema como para jugar, pero es con muchas fotos. No, yo no hay manera de que baje la cantidad de fotos como para poder entrenar un algoritmo de esta manera. Pero la idea era bajarle, no sé, 30 fotos de felinos grandes, de varios. Panteras, chitas, leones, guepardo, todo tipo, tigres, todo tipo de felinos grandes. Y después bajaba gatitos, todos gatitos, desde los anaranjados hasta, de los ginger hasta cualquier tipo de gato. Entonces le mostraba, estos son grandes felinos y estos son gatos. Yo los voy etiquetando, digo, estos son felinos y estos son gatos, y les voy tirando fotos, y después les tiro, por ejemplo, perro. Y a través de este etiquetado, el algoritmo aprende de que estos son grandes felinos, y estos son perros y estos son gatos. Entonces, cuando yo después le tiro un perro, me lo va a separar. Cuando le tiro un gato, me lo va a separar. Cuando le tiro un pato, me lo separo. Cuando le tiro un tigre, es un grande felino y me lo acomoda. Así aprenden. Si ustedes miran en muchas fotos de Google, generalmente detrás van a ver una etiqueta. Se refiere a eso. Persona sonriente, flor, amanecer. Pues esas son etiquetas con las que vos vas entrenando los distintos algoritmos. Y después ellos etiquetan y quedan así. Algoritmos no supervisados, como su nombre lo indica, no hay una persona. Y acá aprenden, vos le tirás todos los datos y el algoritmo de alguna manera hace como un proceso de abstracción e identifica patrones. Entonces dicen, bueno, si yo, por ejemplo, estoy aves de corral y no sé, y aves animales de granja, entonces supongamos, le tiro animales de granja. Bueno, el algoritmo de alguna manera saca algunos patrones como para definir, bueno, estos son aves de corral, estos son bovinos, estos son equinos, esto es porcino, pero porque le va clusterizando, buscando patrones y de alguna manera poniéndolos como en conjunto, ¿no? Esto nosotros hacemos, cuando se acuerdan cuando éramos chicos, busquen las plantas, busquen vegetales, por ejemplo, te tiraban, busquen los vegetales, y tenías que hacer el circulito con los vegetales, con las frutas, o lo que fuere. Bueno, más o menos sería como una especie así, que es la manera de funcionar los algoritmos supervisados. Y los algoritmos de refuerzo tienen algo de algoritmos supervisados y no supervisados, pero los algoritmos de refuerzo aprenden con otro proceso de abstracción, en donde a través de lo que es el acierto-error logran el resultado. Lo más parecido quizás a lo que nosotros hacemos o como nosotros aprendemos para entender cómo aprende un algoritmo, cuando nosotros somos chicos, generalmente nos dan la formita para encastrar, le damos, no sé, un círculo y le damos, y vos le decís, no, pero mi amor, eso es un triángulo, el nene sigue, que le da, de que le hace el clic en el que la formita circular va en el círculo y lo mete, el triángulo lo mete. Bueno, la misma manera que aprende un chico en eso, es a prueba y error, porque el nene está del dele que dele hasta que entendió qué formita va con esa formita y aprendió. Bueno, no, más o menos parecido entiendo un algoritmo de refuerzo cuando aprende. Porque otro tema, los algoritmos aprenden.
literalmente están aprendiendo, y solos, sobre todo con los no supervisados y los refuerzos solos. Y Deep Learning sería como Machine Learning, o sea, aprendizaje automático con esteroides, que es el aprendizaje profundo, y que funciona a través de capas, donde la información va bajando capa por capa y el algoritmo saca un resultado. Es la manera más parecida a cómo funcionamos nosotros cuando pensamos. Por eso también le dicen el aprendizaje profundo, le suelen llamar redes neuronales. Eso, digamos, como muy someramente. Me escucha un ingeniero, nada, me manda, o sea, como muy básico, ¿no? Ahora bien, ¿existe consumidor? O sea, el consumidor ya sabemos qué es lo que es. Ahora, yo creo que el consumidor digital es otro tipo de consumidor. Yo no digo que sea vulnerable necesariamente, ni hipervulnerable necesariamente. Si tiene los demás requisitos para ser considerado vulnerable o hipervulnerable, lo debería ser, pero no per se es hipervulnerable. Pero lo cierto es que tienen la vulnerabilidad dada porque la manera en que consumimos ahora no es igual a la manera en que yo consumo cuando salgo a la calle. Cuando yo salgo a la calle, elijo si paso o no paso. Hoy por hoy estoy siendo bombardeada 24/7 por absolutamente los algoritmos ofreciéndome cosas y por sobre todo hackeándome para ofrecerme cosas. Entonces hoy la vulnerabilidad es distinta, porque hace poco me decían, no, porque esto siempre pasó con cualquier revolución. Hoy están metidos adentro de nosotros. Tanto es así que, por ejemplo, saben cosas muy íntimas que antes el comerciante no tenía manera de saberlas. La señora Rosa de la vuelta o el kiosquero de la esquina no conocía muchas de mis preferencias, ni siquiera sabía mi ideología política, mucho menos sabía si qué inclusive religión practicaba. O los algoritmos probablemente ya sepan y me tengan, no deberían, ahí está, eso no debería ser perfilado claramente, pero es muy probable que tengan conciencia de eso, conciencia entre comillas, ¿no? Pero ese dato esté valorado quizás. No debería, eso es un dato muy sensible y no debería perfilarse a través de eso. Ahora, nos traquean constantemente, que por eso es que somos vulnerables en este sentido, y saben absolutamente todo y por sobre todo nuestras preferencias. Y ojo, y esto no solamente lo digo yo, lo ha dicho, por ejemplo, el Comité de Ministros en Europa, el Consejo Europeo, los algoritmos pueden eventualmente aprovechar vulnerabilidades, no porque el algoritmo sea malo, está siguiendo, está buscando un resultado, y a través de esa búsqueda de resultados es que por eso nos están traqueando de la mejor manera, ¿no? Y tranquilamente pueda aprovechar algún tipo de vulnerabilidad para ofrecernos algo. Hace poco se acusó a un sistema de inteligencia artificial de no hacer nada, por ejemplo, ante una persona que se suicidó. Esta persona tuvo conducta suicida, dijo un par de cosas como que se estaba por suicidar, el algoritmo como que nada, y la persona se terminó matando. Está bien que esta persona claramente tenía algún desequilibrio, pero lo cierto es de que se enfrascó en una conversación con un agente conversacional, con un chatbot, y terminó en la muerte. Si lo buscan, creo que es de Bélgica. Belga, suicidio, o Bélgica, suicidio, chatbot, le va a dar la noticia, lo más probable. Es bastante complejo. ¿Se acuerdan el principio de las grandes compañías de decir, bueno, hay que conocer al cliente? Hoy lo conocen tal cual es. Hoy pueden conocer al cliente hasta sus secretos más. Conozco tus secretos, sé lo que hiciste el verano pasado, bueno, literalmente, para poder desarrollar nuevos productos, nuevos servicios a semejanza del consumidor. Porque hoy, si sé qué producto impacta positivamente en el consumidor, será consumido, es un golazo. Antes yo tiraba el producto y le rezaba al dios del marketing para que pegara. Si no pegaba, bueno, el jefe de campaña de ese producto, obviamente después, chau, chau, adiós. Hoy por hoy, yo puedo destinar todos mis esfuerzos analizando perfiles de consumidores para luego ofrecer determinadas
determinados productos con determinadas características que quieren determinados tipos de consumidores. Yo creo que el consumidor digital entra de lo que entra en la categoría de los consumidores, ¿no? Es específica, bueno, esta es la definición que al menos yo intenté dar, es más o menos una aproximación de la definición que está en nuestra Ley de Defensa del Consumidor, inclusive en nuestro Código Civil y Comercial. Obviamente que la diferencia está en que hay una utilización, adquisición de servicios y bienes vinculados a medios digitales o electrónicos, y las partes están vinculadas online, ¿no? Y generalmente el proveedor, vamos a estar del otro lado como un proveedor digital. Este concepto, y se lo traigo solamente para mencionárselo, el prosumidor, no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, es algo así como productor o proveedor y consumidor. Ese sería como este término prosumidor. Y es cuando, de alguna manera, es parte de lo que se llama la estrategia o el marketing 4.0, cuando de alguna manera el propio consumidor le da al producto un valor agregado, ¿no? Como que entra, ¿no? Dentro de lo que es muy someramente como de la cadena de producción, le da valor agregado al producto y se lo da al propio consumidor, ¿no? O, por ejemplo, también puede llegar a ser cuando el proveedor le delega o terceriza ciertas tareas en el consumidor. Sin ir más lejos, el unboxing, eso es parte de este concepto de prosumidor. Está ahí, o sea, somos varios que por ahí hemos hablado de este concepto y ustedes van a decir, ¿qué está hablando? Pero no es lo mismo el consumidor común que el consumidor que le otorga un valor, un plus más al propio producto. Cuando yo hago el unboxing, que es el mostrar el producto, de alguna manera también le estoy dando un valor agregado, y si soy influencer más aún, le doy un valor agregado y le doy un plus a ese producto que está ofreciendo el proveedor. Pero yo no soy proveedor. Quédense con esa. También cuando me tercerizan el servicio, hoy todo lo hacemos por el home banking. Me blanqueo la clave, me pido la tarjeta, no sé la cantidad de cosas que puedo hacer que antes tenía que ir al banco. Se me han delegado tareas que antes estaban en cabeza de una persona y que hoy las hace el consumidor, ¿no? Cuando me dan un tutorial para que yo arregle mi propia computadora, eso también es una tercerización de un servicio que debería dar tu proveedor. Ese es el concepto en donde el consumidor le está dando algún tipo de valor agregado al producto, de alguna manera, y es por eso que sería como otra figura. Piense con esto y pueden no estar de acuerdo con que lo digo. ¿Y por qué es? Porque yo acá tendría que ver cuál sería la responsabilidad del proveedor cuando estamos hablando con el consumidor, ¿no? Eventualmente. Si yo, por ejemplo, estoy delegando tareas, por ejemplo, las que yo realizo en el home banking, que antes las hacía una persona y hoy las hace, esto les puede dar algún tipo de idea cuando escriban algo, cuando tengan un caso de estafa por phishing o lo que fuere. La mayoría de los bancos, hoy igual está cambiando, la mayoría de los bancos te dicen, pero si la culpa es del consumidor, que fue descuidado, que fue negligente. Pero lo cierto es que hoy el banco ha delegado un montón de tareas en cabeza del consumidor. El consumidor está solito, así con su home banking, y a veces puede ser totalmente engañado, y encima si se le provoca un daño por una tarea que se ha sido delegada y que encima le provocó un daño, por esta famosa teoría del riesgo-provecho, si vos tomaste provecho de esta tarea que delegaste, que en definitiva le terminó provocando un daño al consumidor, ¿por qué no vas a responder eventualmente? ¿No? También muchas veces puede llegar a ser, hoy casi nos obligan a tener las aplicaciones. Bájate la aplicación y te doy un 20% de descuento o algún tipo de incentivo. Si yo después que a través de esa aplicación sufro algún tipo de daño, ¿por qué no voy a responder? ¿No? Acá yo doy algunos ejemplos del home banking o el phishing bancario. Yo creo que aquí pudiera llegar a ser como un punto para decir, vos delegaste esta tarea, vos expusiste al consumidor a este peligro, vos deberías responder también por esto, ¿no? Una de las tantas argumentos como para hacerlo responder, obligación de seguridad, lo que fuere.
Obviamente, acá hay un deber de información agravado, porque deberías, si vos delegás ciertas tareas, deberías informar y lo que no se hace. Ahora cada vez más, pero deberías educar al consumidor para evitar el phishing, para evitar ataques, o sobre todo para evitar las estafas. Yo trabajando en una empresa grande, a mí me tienen capacitando constantemente para evitar supuestos casos de phishing. Entonces, ¿por qué no puedo capacitar también al consumidor de alguna manera ayudándolo? ¿Cómo no lo sé? Porque yo hasta ahora no soy dueño de un banco, pero mi invitación es que de alguna manera podríamos lograr educar al consumidor sobre todo nuevas tecnologías, para evitar también después la brecha digital. Ahora bien, acá lo último que digo de esto, los influencers, el año pasado creo, el año pasado salió acá en la ciudad una resolución del órgano de aplicación de consumo, donde creo que era a un chico que siempre está en boca de todos, no le vamos a tirar el nombre porque creo que esto está grabado, pero una persona, dos figuras públicas, se los multó por infracción, creo que el artículo 4, falta de ver información, una cosa así. Entonces yo digo, no son proveedores. O sea, yo hoy por hoy no le podría aplicar la ley de defensa del consumidor a los influencers, que es el punto a donde voy. Pero, en tanto, si yo digo que los influencers pueden entrar dentro de esta categoría del consumidor, y por sobre todo son terceros de los cuales se sirve el deudor según el artículo 32, yo los podría hacer responder. No creo que entren de la categoría de dependiente, que ahí le pongo signo de pregunta. Para mí no son dependientes, pero sí son terceros de los cuales se sirve el deudor para el cumplimiento de sus obligaciones. Inopinable o reopinable lo que estoy diciendo, pero ojo, yo creo que por ahí le podés dar la vuelta y hacerlos entrar. De hecho, creo que salió hace poco, hay una estafa con una agencia de viaje y fueron promocionadas por influencers. Hoy la mayoría de las empresas están haciendo uso de los influencers porque hay una nueva manera de consumir. Hoy no consumen a través de las publicidades de Brad Pitt, ni de George Clooney, ni de Harry Styles para la generación Z. Hoy consumen a través de los influencers. Hay una manera diferente de consumir. Entonces, ojo con eso. Y eso aprovechan las empresas. Y después, deshacerse así de responsabilidad, ojo. Una vez yo hablé de responsabilidad así con personas, bueno, responsabilidad de influencia, me dijeron, no responden. Nunca escribí sobre el tema, pero esto de consumidor sí lo tiré hace poco. Está bueno. Yo creo que de alguna manera se los puede buscar para ser responsables. Hoy por hoy están beneficiándose ellos y el proveedor también. Reformulación de principios es necesario si estamos hablando de todo lo que es consumo. Para mí es un quiebre, y no solamente reformulación de principios. Yo acá estoy tirando deber de información, consentimiento, trato indigno, lo metemos en el consumo, pero si lo sacamos del consumo, el deber de información, o sea, también es parte de las obligaciones que pueden estar íncitas en las partes, como parte de una obligación de seguridad también, y de la buena fe contractual. Entonces, el consentimiento también. Entonces, vamos a encontrarnos en mayor parte con relaciones de consumo, pero bien pueden darse en una relación donde las partes estén en una posición igual. Aunque probablemente estemos con contratos por cláusulas generales de adhesión. Seguramente no va a ser digamos, par, sino que hay alguien que va a tener una cierta posición un poco más dominante, aunque no encuadre dentro de la figura del consumidor. Ahora bien, deber de información. El gran problema es, yo hoy tiro información, de hecho todos fuimos informados. Si yo me bajo Tinder, porque yo digo, hoy me quiero enamorar, sin ir más lejos. Díganme ustedes, ¿leen ustedes los términos y las condiciones? ¿Donde te informan absolutamente todo? No. La sobreinformación también equivale a no información. Entonces, yo creo que en qué debería consistir el deber de informar. Primero, si hay perfiles digitales y qué dicen esos perfiles digitales de nosotros, ¿no? Si de repente
hay un sistema de toma de decisión automatizada del otro lado, saber que hay un sistema de toma de decisión automatizada que no tiene nada de malo, pero que yo como consumidor lo sepa para que después, si hay una respuesta negativa, yo pueda pedir una segunda instancia, es decir, que me atienda un humano al cual yo le pueda llegar a mostrar que tengo, por ejemplo, todos los papeles y doy para el crédito, por ejemplo, ¿no? También se debería informar con quiénes se comparte información, no terceros en sentido vago, con quiénes, porque yo, si le doy consentimiento para una cosa, no le doy consentimiento para todos y para que terceros usen también esos datos, ¿no? Como pudiera ser los datos que yo le estoy entregando al sistema de salud, por ejemplo, de Samsung. Si estoy frente a un agente conversacional y poder elegir de que me atienda una persona, y no necesariamente interactuar con un agente conversacional. Las circunstancias son relevantes para mí. Entonces, esto mínimo es lo que debería tener para cumplirse con el deber de información, ¿no? Si estoy siendo perfilado, si estoy contra un chatbot, si hay un sistema de toma de decisión automatizada, el derecho a la segunda instancia, con quién se comparte la información, ¿no? Y por sobre todas las cosas, los peligros a los que me puedo llegar a encontrar, o sobre todo, sí, encontrar o afrontar en el caso del uso de un sistema de inteligencia artificial. Eso también. Acá, bueno, los algoritmos, bueno, lo vamos a ver, en realidad los algoritmos son esencialmente opacos, es decir que tenemos algoritmos de código abierto y los algoritmos, digamos, los de caja negra. Generalmente los algoritmos de código abierto son algoritmos que yo les puedo saber cuál es esa secuencia finita y ordenada de pasos, yo la puedo ver y la puedo seguir. Cuando son de caja negra, que son la mayoría de los algoritmos, yo me pierdo. Son opacos, ¿no? Entonces yo no sé por qué el algoritmo toma la decisión que toma. A veces la opacidad puede ser intencional, puede ser de código o puede ser intrínseca. La intencional es que yo lo hago opaco porque no quiero que se sepa cómo funciona el algoritmo. La fórmula de la Coca-Cola, que habíamos dicho que una fórmula era un algoritmo, la fórmula de la Coca-Cola es un algoritmo de opacidad intencional, de comillas, o sea, si entendemos a la fórmula Coca-Cola como un algoritmo en el sentido amplio del término, pero sería un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un algoritmo para detectar fraude, no lo voy a poder dar a conocer para que el CACO me sepa cómo es el algoritmo y me lo sortee y sobre todo siga haciéndome fraude. Entonces a veces son opacos intencionalmente. La opacidad de código sería el algoritmo que yo no entiendo porque yo no soy informática. Hace poco Elon Musk sacó el código de Twitter. Dijo, lo voy a hacer abierto. Yo lo miré y dije, mira vos, qué interesante. No entendí nada, porque yo no sé código. Que sabía de codear, estaba así, mirando y anotando todo. Es tal cual, o sea, por una cuestión de que yo no comprendo código. Cuando comprendo, capaz que lo entienda. Y la opacidad intrínseca es cuando yo, esta secuencia finita y lógica de pasos, yo no puedo saber y no la puedo ver, no entiendo la lógica decisional del algoritmo. Esta opacidad intrínseca no necesariamente tiene que ver, a veces está acompañada de la opacidad intencional. A veces el programador no sabe cómo está hecho el algoritmo. Es lo que suele pasar, y yo creo que es el defecto que tienen los algoritmos de Google. Los algoritmos de Google, que nadie sabe cómo funcionan, o sea, ustedes ponen algoritmos de Google, todos te van a decir, no sabemos cómo funcionan, tienen seguramente una opacidad intencional, pero probablemente también tengan como característica una opacidad intrínseca. De hecho, cuando le preguntan en la famosa audiencia de Denegri, cuando le hacen la pregunta a los abogados, y luego dice, ¿cómo funciona? No sé. Y muchos dijeron, no quiere, no sabía, probablemente no lo saben, y no lo saben, y no saben cómo funciona. De hecho, la Corte, dicen de Negri, che, fíjense, vieron la transparencia en los algoritmos, sería buenísimo. La opacidad tiene que ver con la transparencia y la explicabilidad y la trazabilidad. Yo debería poder trazar esa lógica decisional del algoritmo, explicarla y por sobre todas las cosas, transparentarla, para poder saber por qué hacen o por qué se provocó un error o por qué se causó un daño y por qué hacen lo que hacen. Hoy la mayoría no se sabe por qué hacen lo que hacen. Bien, consentimiento informado. Yo acá no tengo una explicación. Es eso. A mí me hace muchísimo ruido el consentimiento informado hoy cuando estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial.
Yo no puedo decir que estoy consintiendo cuando no sé ni siquiera de lo que... O sea, estamos hablando que los algoritmos a veces pueden ser opacos intrínsecamente, son opacos para mí por código, y después, o sea, no sé de qué me están hablando, señores, y vos me vas a dar esta famosa términos y condiciones que yo no sé y me podés explicar hasta cómo funciona el algoritmo y tampoco voy a entender absolutamente nada. Entonces, yo puedo decir que tengo un consentimiento informado si nuestro código define consentimiento informado como aquel que se da libre y de manera informada, y si hablamos de los actos jurídicos que pueden ser otorgados de manera con intención y libertad, etcétera, etcétera, podemos llegar a decir que hay libertad, ¿no? Y sobre todo yo estoy dirigiendo esta libertad de manera intencionada para hacer como comprensible y decir, hay un consentimiento informado. Eh, Fíjense, la ley de protección de datos personales y el tratamiento de datos será ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso, informado. Sí, yo dije que sí, informado, no sé si entendí, porque le dije que sí, y después libre. Libre. Libre cuando yo tengo que poner sí o sí, porque no existe la palabra no. ¿Eso es libre? Si yo no puedo usar este teléfono, no lo puedo usar si no le pongo sí. Y le dije que sí, vaya a saber Dios a qué le dije que sí. O sea, tranquilamente le puedo haber vendido mi alma, así como Milhouse que le vendió el alma a Bart, tranquilamente yo le puedo haber vendido el alma, no sé, a Mark Zuckerberg, y lo cierto es que no lo voy a saber hasta que el día que venga el señor Diablo. Solamente allí pues voy a enterar. Entonces, yo creo que hay un asentimiento, como para cerrar, hay un asentimiento, consentimiento ya me está haciendo como informado, acá esto hace crack. Esto es lo que me tarda, por ejemplo, si yo quiero aceptar los términos y condiciones de Microsoft, tengo que ponerle 63 minutos para aproximadamente, ¿no? 35 en Spotify, y así, TikTok 31. La cantidad de chicos que usan TikTok que no deberían, al margen, ninguno, no te leen ni sé nada. El cuento de la vaca Lola, menos te van a leer 31 minutos de vaya a saber qué. Trato indigno y o discriminatorio. Ojo, ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, eh, se puede provocar daño con el uso de algoritmos. Eh, Cuando estamos ante una manipulación algorítmica o cuando estamos ante sesgos algorítmicos, como por ejemplo en el caso de Google, que etiquetó a una pareja de raza afroamericana, la etiquetó como gorilas, porque obviamente vamos a ver que los algoritmos pueden tener sesgos en su interior y eso provocar daños. Podemos llegar a con un trato indigno o discriminatorio y eventualmente serles pasibles las multas del 52, o sea, no solamente el 8 bis, sino también el 52. Y acá puse los dark patterns, que esas sí son, acá sí hay maldad. Generalmente son como en la user experience, que sería en la experiencia del usuario, muchas veces las low cost, por ejemplo, sobre todo las low cost extranjeras, cuando vos compras, te aparece como un montón de opciones donde tenés que descliquear, que cliquear, qué sé yo. La cuestión es que cuando terminás comprando, como que te compraste en el medio un seguro, le pediste el asiento más grande, le pusiste esquís a tu pedido y no sé qué cosas más, porque es cuando te complican, de alguna manera, te van complicando en la página y vos vas de alguna manera haciendo clic o desclicando cosas que después el carrito de compra te aparece con más producto de lo que pediste, o quizás con un producto que no pediste, o sin ir más lejos, no te deja, si vos el botón de arrepentimiento, que muchas veces lo ponen, ahora, bueno, ahora por una cuestión legislativa lo ponen en un lugar dentro de todo visible, pero antes lo metían por cualquier lado. Eso es un dark pattern, que es, digamos, que es como una especie de malicia en donde yo te complico en la página web la búsqueda o la encontrar algunas cosas para lograr inducirte a que te equivoques y a que compres algo que quizás no querías comprar. Esa sería como la definición del dark pattern. Eventualmente allí habría dolo, entonces yo creo que ahí sí podría ser pasible de las multas del 52 bis, ¿no? Y cuando hay manipulación algorítmica, eventualmente también pudiera llegar a haber dolo. Ya vamos a ver bien qué son cada uno de estos. Hay que meterle a la prevención precisamente, y esto es
solamente como una especie de bosquejo. Y ahora sí, la parte que quizás me dice, ¿cómo se responde cuando utilizamos algoritmos? ¿O cuál sería la responsabilidad por daños? ¿No? En definitiva, vamos primero por lo principal. ¿Cómo causan daño los algoritmos? Esto es una opinión muy personal, es parte de mi propuesta. Entonces ustedes me pueden decir, pero es lo que, al menos de la lectura, yo puedo decir, ¿cómo se genera daño a través de algoritmos? A través de esto. De errores informáticos o bugs, básicamente, que es un error en la programación, o sea, el algoritmo se comporta de una manera extraña o no querida por el programador, o bien porque no cumple con el objetivo. Un ejemplo está dado, por ejemplo, por el libro más caro del mundo. Los algoritmos en las páginas como Mercado Libre o por ejemplo, en Amazon, funcionan generalmente, los precios están de determinados productos están sujetos, o sea, cruzados con algoritmos que básicamente cuando aumenta uno, aumenta el otro. En el caso del libro parecía lo mismo, eran dos publicaciones que estaban sus algoritmos de alguna manera linkeados, entonces por un error que nadie sabe por qué, uno de los algoritmos empezó a aumentar el precio, el otro algoritmo, a ver que el precio aumentaba, lo siguió aumentando, se retroalimentaban y terminó con un precio de 23 millones de dólares más gasto de envío. Ni siquiera le pusieron envío gratis. Un error. Son errores sonsos, pero pueden suceder los errores. Y si hay un error informático, obviamente tendrían que responder, ¿no? Ahora bien, el flash crack también más o menos fue algo así. La bolsa de Nueva York tiene, los algoritmos te trajean y un grupo de algoritmos entró como en un frenesí de ventas, la bolsa disparó, todos entraron así como en pánico por algunos minutos, hasta que se dieron cuenta que solamente había sido un error, lo lograron, digamos, balancear, pero lo cierto es de que puede provocar daño. Imagínense si entras en un frenesí, no sé, puedes hacer caer la bolsa o unos cuantos puntos de la bolsa por un error de un algoritmo. No pasó nada, fueron todos errores que se pudieron solucionar y salvar, pero existen, existen. Los sesgos algorítmicos, los sesgos es una manera distorsionada, ¿no?, de ver la realidad. Sesgos tenemos todos cuando nos cruzamos de vereda, porque hay alguien que no tiene la fisonomía que para nosotros es no peligrosa, entonces tiene algo que una fisonomía, somos lombrosos y lo vemos así medio peligroso y nos cruzamos de vereda, bueno, eso es sesgo. Hace poco en la tele una vendedora dice, pero no tenía cara de ladrón. Para saber cómo será la cara de ladrón, mejor no lo expliquemos porque si no nos viene a buscar el INADI. Pero fíjense, o sea, para el señor hay cara de ladrón y cara de no ladrón. Eso es sesgo, ¿no? Porque no sé cuál será la cara de ladrón. Hay ladrones que, o sea, yo podría ser tranquilamente una ladrona. Y no necesariamente, o sea, pueden ustedes verme, o si no, tiene cara de ladrona, sí, sí, tal cual, ¿no? Entonces, pero fíjense, o cuando los algoritmos pueden estar sesgados, pero ¿por qué? La gran grieta que vivimos todos los argentinos, y en España hay una, y en Estados Unidos hay otra, y así si vamos pasando por diferentes países, está plagada de sesgos, básicamente. El que a mí me gusta es el más bonito, el más hermoso, el que tiene la mejor idea, y el que no me gusta es el que es más feo, el menos hermoso, y el que tiene las peores ideas, y además ladrón, porque ese sí tiene cara de ladrón. Entonces, fíjense que no todos ni son bonitos, pero a eso es sesgo. El que a mí me gusta es hermoso, el que no me gusta tiene la cara del ladrón. Esos son sesgos. Y ahora, toda esa famosa Big Data, todo esto está conformado por datos que además están sesgados. Si yo les digo, llamemos para hacer una conferencia sobre daños, y le digo, búscame 2 o 3 personas, probablemente ustedes piensen en hombre y no necesariamente en una mujer. O miren, por ejemplo, esto está siendo grabado. O miren, por ejemplo, un libro de varios autores. La mayoría son hombres. Y a veces te pasa que te dicen, no, pero si no hay mujeres que hablen del tema. Hay mujeres que hablan del tema y al menos donde vos estás en este chat, hay varias mujeres que hablan del tema. Me está diciendo que no hay mujeres que hablan del tema. Entonces vos te quedas, y no lo hace, ojo, no es que esa persona lo haga a propósito, es sesgado. Muchas veces a mí me pasa
que yo por ahí pienso y tengo que decir, no, a ver, no hay hombres y mujeres, busquemos hombres y mujeres buenas en determinadas materias hay un montón, pero es parte del sesgo, ¿no? Sesgo de género, y los algoritmos tienen mucho de sesgo de género. Por ejemplo, ¿nunca se vieron cuando ustedes se cruzan el cinturón de seguridad, están así medio ahorcadas? Porque el cinturón de seguridad lo armaron para un cuerpo que no es de una mujer. Y así con un montón de cosas, ¿eh? Entonces, eso también es sesgo. Cuando yo diseño un producto pensado solamente en un hombre caucásico y de determinados metros, entonces el chaparrito va a tener problemas después para, por ejemplo, también manejar el auto, y aunque sea hombre, ¿no? Eso pasa. Fíjense, la mayoría, bueno, yo porque no soy muy grande quizás, pero a mí me ahorca el cinturón de seguridad y es ese problema, porque es para hombres. Ahora bien, el tema de los sesgos, los algoritmos, que si yo alimento mis algoritmos con datos secados voy a tener problemas, porque a mis algoritmos los voy a contaminar y por lo tanto mis algoritmos van a discriminar. Entonces, la pobre calidad de los datos, la mala selección de los datos, la pobre contextualización, además logra que después, cuando los algoritmos van aprendiendo, se retroalimenten y tomen decisiones sesgadas. Ejemplo, en una búsqueda de laboral, el algoritmo solamente seleccionaba hombres. Empezaron a preguntar por qué. Cuando el algoritmo se acuerda que habíamos dicho que tomaba datos del pasado para tomar para el futuro, el algoritmo, dentro de todos los datos que se le había dado datos de las personas con las que habían ocupado ese puesto. Históricamente ese puesto se había sido ocupado por hombres. El algoritmo, por la pobre contextualización, porque la gente no es que quería un hombre, buscaba hombres y mujeres, o lo que se percibieran. Entonces, lo cierto es que el algoritmo estaba buscando, o sea, el algoritmo estaba seleccionando hombres, pero porque no se había dado una adecuada contextualización de lo que se quería, y dentro de los datos se les dio datos pasados, el algoritmo entendió que uno de los requisitos era que se necesitaba un hombre. Entonces, discriminaba. Si yo pido un préstamo y el algoritmo me lo deniega porque en el lugar donde vivo por código postal, la mayoría son morosos y irrecuperables, o es un lugar donde está catalogado como, no sé, un asentamiento o lo que fuere, y el algoritmo considera que es peligroso otorgarme ese crédito. Yo soy una persona trabajadora que pudo comprarse una casa en un barrio que quizás está calificado por el código postal con estas características, pero yo soy una persona honrada como un montón de otros vecinos. Sin embargo, el algoritmo entiende que no voy a ser una buena pagadora, porque vivo en un código postal donde, o por ejemplo, una compañía de seguro que no me asegure porque mi código postal se viven robando ruedas, aunque ahí puede haber pero por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque me puede discriminar un algoritmo. ¿Sí? La manipulación y el efecto burbuja, ¿se acuerdan que les había dicho la manipulación algorítmica, que me podía ocasionar un daño, eventualmente discriminarme? Fíjense, sesgo y manipulación algoritmos pueden discriminar, pueden darme un trato indigno y eventualmente ser pasible de las multas. ¿Se acuerdan de cuando habíamos hablado de los chatbots? Yo siempre me río casi como una tonta. Había uno de estos chatbots, o no, uno de los sistemas que te contestan en Twitter. Alguien le pregunta, hola, soy celíaca, es una vergüenza que no tengan comida para celíacos en sus vuelos. El chatbot le contestó, hola celíaca, ¿cómo estás? Ahí también ese chatbot claramente no tiene una cierta comprensión. Hoy no te contestan así. Pero chatbot, cuando ella dice, hola, soy celíaca, ella se refería a que su condición era celíaca, no que se llamaba celíaca. El algoritmo entendió que su nombre era celíaca. En ese caso, un caso así, ¿no? Donde fíjense, tranquilamente puedo causar un daño en el sentido el daño reputacional que le puedo causar a la empresa, y el problema también, esto con una cosa mínima. Imagínense el chatbot que conteste una barbaridad, ustedes no lo van a demandar eventualmente. Entonces, ojo con eso también. Y la manipulación algorítmica no tiene que ver con esto, pero les comentaba lo anterior. Manipulaciones algorítmicas es cuando se produce lo que se denomina el efecto burbuja o filter bubble, que es lo que denomina así el Pariser,
que es cuando los algoritmos, como los algoritmos van tomando datos, nos van editando de alguna manera y nos van ofreciendo lo que ellos creen que nosotros queremos. ¿Ustedes nunca pusieron el no me toques el algoritmo? Cuando nosotros tenemos en Netflix, tiene papá, mamá, o Pepa y Pepe, y Kids. No solamente por una cuestión de control parental, pero a veces ustedes no quieren que les toquen el algoritmo, o, no, o Twitter, o Instagram. Nosotros, nuestro algoritmo ya está alimentado con nuestras preferencias. Si yo lo toco, eventualmente me lo toca otra persona buscando algo en Netflix, mañana me lo vio, no sé, se le presté el departamento a, no sé, a mi hermana que solamente ve, no sé, fútbol 24/7. Después, no sé, me muestra como mis preferidos, no sé, documentales de fútbol, de Canigia, los goles de Maradona en el 86. Yo me quedo así, perdón, porque me tocó el algoritmo, porque me va armando mi universo particular el algoritmo. A Cambridge Analytica, ¿se acuerdan ese gran escándalo? Precisamente se aprovechaban de esas vulnerabilidades, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la vulnerabilidad de las personas? Yo voy encerrando a las personas y mostrándoles lo que quieren ver. Y el algoritmo solamente te muestra lo que vos, tus preferencias, tus pautas de consumo, tus gustos, todo lo que se ajusta a tu ideología. Y te va encerrando. Si yo no tengo la capacidad de mirar un poquito para atrás, vuelta de nuevo, alimenta mis propios sesgos. Entonces, el malo, que yo considero malo, hace peor de malo, porque me va a mostrar toda información que confirma, sesgo de confirmación, lo que yo ya pensé del malo. Y eso es tremendo para nuestras democracias, porque nosotros tenemos que, de alguna manera, incentivar el disenso, no incentivar el pensamiento único. Y los algoritmos nos estarían incentivando el pensamiento único. Y eso es un toque complicado. Hay gente que puede manipularlo a esto. Entonces, ojo, no estamos cercano a esto, pero imagínense cuando yo tenga la heladera inteligente. Yo solamente el algoritmo me va a comprar solamente de historia. Entonces, yo cuando me compre en el supermercado, generalmente elijo por precio a hoy. En cambio, el algoritmo me va a elegir por lo que producto que consumí. Entonces, solamente voy a consumir determinados productos si no lo cambio. Bueno, ¿cómo responderían? El tema es el siguiente. ¿Se acuerdan de nuestra norma de clausura? Técnicamente, si yo no tengo un factor de atribución para aplicar, la norma de clausura es el factor subjetivo. ¿Cuál es el tema? Es que yo con el factor subjetivo solamente, o sea, del otro lado, la persona que va a tener que yo estar mostrando la culpa de la persona, o eventualmente si le pongo, no sé, invierto la carga de la prueba, la otra persona de alguna manera, si demuestra que fue diligente, y que no hubo ni negligencia, ni imprudencia, ni impericia, la verdad, que está. Con eso, la verdad es que no hay responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos un sistema donde no había responsabilidad sin culpa, el famoso de Lezano allá de no sé cuánto? Inclusive se acuerdan mucho más anterior a eso, cuando los franceses, al desarrollar la teoría del riesgo, se empezaron a ver con que la gran revolución industrial trajo aparejado que cambios en donde se producían daños, pero se producían daños por la cosa, digamos, pero no por la culpa de una persona. Entonces quedaban sin reparar un montón de daños, porque cuando el empleador, cuando el operario perdía la mano o el brazo, o lo que fuera, el empresario decía, pero si yo actué con diligencia, yo no actué con dolo. La verdad que tomé las medidas de precaución, pero la máquina produjo el daño. Y bueno, no hay culpa y no se responde. Estaba el trabajador o la viuda pobre sin indemnización. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse la teoría de si vos introducís un riesgo, te vas a responder por él. Esto es muy personal y es algo que opino, básicamente creo que no. Entonces, pero porque, como se habrán dado cuenta, soy cordobesa y entonces abrazo la teoría del riesgo con todo mi corazón. Yo creo que esta es mi propuesta, al margen, después hay otras que ustedes pueden verla que mejor les cuadra. Como yo, si no, hoy no tengo que me hable de algoritmos, no tengo una norma que me hable de sistema de inteligencia artificial. Necesariamente, en mi opinión, podría llegar a decir, no tengo un factor de atribución aplicable, tengo que ir por la culpa.
como en mi cabeza eso no podría, o por lo menos nuestra historia no podría eso ser posible, le tengo que buscar la vuelta. Entonces yo digo, bueno, el artículo 1757, 1758, riesgo de las cosas, y el algoritmo no es una cosa según el artículo 16. Hay toda una teoría que dice, bueno, sí, pero al 16 le puedes hacer el mismo trabajo que se hizo en su momento cuando salió la gran reforma de 1768, no, 1968, que es la 17711, y donde se cambia y se dice que también era parte del concepto de cosas, la fuerza de la naturaleza, la electricidad, y bueno, lo cierto que es, o sea, sí lo podemos entender, pero la norma no dice eso. Si vamos a ser así estricto, la norma no lo dice, entonces hoy por hoy el algoritmo no es una cosa, es un bien inmaterial, a lo cual no podríamos encuadrarlo dentro del riesgo que hizo la cosa. Pero la vuelta es el siguiente. Yo lo encuadro dentro de la responsabilidad de actividades riesgosas, pero ¿por qué? Porque yo entiendo que el algoritmo cuando está utilizando técnicas de machine learning y deep learning, está realizando una actividad y por lo tanto pudiéramos llegar a encuadrarlo dentro de una actividad riesgosa por el medio utilizado, las circunstancias de su realización. Entonces se le aplicaría el 1757 y obviamente respondería quienes responderían en virtud del 1758, ¿no? Ahora bien, si estamos dentro de la esfera de consumo, además podría llegar a entrar dentro de la responsabilidad por productos defectuosos. Sobre todo, ¿no? Cuando estamos hablando de errores de programación, o sea, los errores informáticos, los bugs, o los sesgos algorítmicos, donde sí hay un defecto de diseño, en mi entender, ¿no? De nuevo, vamos a tener el problema del artículo 40, que el artículo 40 no habla de producto, habla de cosas, inclusive habla de vicio, riesgo de la cosa, entonces, vuelta de nuevo. Está bien, la doctrina en este caso, cuando habla de 40, te dice, bueno, también podemos meterlo a los bienes inmateriales. Ok, si hacemos esa lectura amplia, pudiéramos llegar a incluir a los algoritmos dentro de lo que es un producto defectuoso, porque tiene un defecto de fabricación, no, de diseño sí. Y también pudiera haber un defecto de información o advertencia, que cuando yo no informo sobre los daños que me pueden ocasionar, allí se considera que hay un defecto, por lo tanto se respondería en estos términos, ¿no? Ahora bien, ojo, que si no comprendemos, decimos, bueno, el artículo 40 vamos a ser positivistas al máximo, entonces el artículo 40 no habla ni de bien inmaterial, ni de producto, ni de nada, pero sí habla del servicio defectuosamente prestado. El algoritmo eventualmente puede estar prestando un servicio cuando estamos hablando de un algoritmo con una toma de decisión automatizada, cuando estamos hablando de un agente conversacional o un chatbot o lo que fuera. Si obviamente hay un defecto en la manera en que se presta el servicio, debería responder en virtud de este artículo, obviamente, si también lo metemos con el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces pudiéramos encuadrarle la responsabilidad por productos defectuosos. Si no me gusta nada de todo esto, nos queda la obligación de seguridad, ¿no? Aplicable el artículo 6 de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 5 también, el artículo 42, de los que los servicios y los productos deben ser brindados al consumidor de una manera tal en que no le provoque ningún tipo de daño, es decir, esta famosa deber de obligación de seguridad. Y lo cierto está en que si consideramos que no estamos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y estamos dentro de una relación donde no hay un consumidor, yo creo que pudiera llegar a funcionar la obligación de seguridad en tanto y en cuanto me queda dando vuelta este deber tácito de seguridad con lo cual debe prestarse cualquier contrato razonablemente. Las partes, obviamente, en un contrato deben actuar de buena fe y demás, y está ilícito este deber de seguridad. Mucha doctrina considera que no, hay otra doctrina que sí, que es parte de este deber tácito de seguridad, y habría también una obligación de prestar cualquier servicio en esos términos de manera segura, en un contrato que no es necesariamente un contrato de consumo. Ahora bien, esto es la problemática y así es como hemos presentado esta clase. Yo creo que los puntos esenciales es, hay que trabajar un poquito más quizás en la protección cuando estamos hablando del consumidor digital. Me parece que el deber de información está quedando medio rari. El consentimiento informado me queda así como medio raro también.
Ahora Susana me dice, ¿cómo lo solucionás? El consentimiento no sé. Habría que empezar a trabajar o a pensar un régimen legal para la utilización de algoritmos. Si ustedes me dicen, afuera están igual que nosotros, están todos viendo así qué van a hacer. Todas las, con el chat de GTP, están todos poniendo voces en alerta, diciendo, miren que esto va a traer problemas, miren que esto puede ocasionar daño. De hecho, fíjense, lo vamos a hablar mínimamente chat GTP. Miente. No sé si ustedes han trabajado con este, chat. Ustedes le dicen, bueno, decime algo, no sé, le pregunto algo de seguros. Decime, no sé qué cosa, si complicadísimo. El asegurado el tercero damnificado es un consumidor y te tira verdura, pero a más poder. Más allá que uno puede llegar a decir, yo no estoy de acuerdo con esta teoría, o sí, o lo que fuere. Te dice cualquier cosa. Cuando vos lo corregís, se acierta lo que vos lo estás corrigiendo. Pero acá es el punto, porque de última hay doctrina que opina de un lado o del otro. Dame un ejemplo jurisprudencial. Me tiró un fallo que no hablaba de absolutamente nada que ver con seguros. No era un fallo que hablara de seguros, pero ni siquiera lo más cercano. Entonces ahí te das cuenta que tira verdura. O sea, fruta a morir. Miente, literalmente. Te tira, y ese ejemplo, fíjense, hay alguna doctrina que lo ha buscado no solamente seguro, en tributario también a un doctrinario conocido me comentó exactamente lo mismo, que inventa fallos, inventa cosas. Inventa cosas en tal sentido que hay una persona a la cual le inventó una denuncia por abuso sexual, un profesor en Estados Unidos, le inventó un caso de abuso sexual en Alaska. Un amigo le avisa, ¿cómo que estuviste denunciado por un abuso sexual en Alaska? O en Canadá, una cosa así. ¿Y? O sea, yo nunca fui a Canadá y no. O sea, ni siquiera tuve una denuncia. Entonces, y después en Australia, esto lo pueden googlear tranquilamente, todo esto es googlear. En Australia también a un político lo estaba acusando de malversación de fondos. Pero no era que había habido una noticia, no había habido absolutamente nada. Entonces, puede mentir, entonces puede ocasionar daño. Estamos hablando ya acá de un daño reputacional bastante interesante. Entonces, lo cierto es que este chat, este sistema puede causar algún tipo de daño. eh, y bueno, el régimen legal debería empezar a visualizarse o al menos determinarse. En Estados Unidos está, por ejemplo, con el tema de, hace poco salió como un proyecto de ley para evitar la manipulación algorítmica. Yo creo que se puede evitar reseteando. O sea, que vos tengas la opción, así como tenemos la opción de baja, de borrar, de resetear. Entonces tengas la posibilidad de que ese filtro, ¿no? Se te resetee, se te limpie. Un ejemplo. Luego, la dimensión ética en estos sistemas, o sea, son cosas que hay que empezar a revisar. ¿Qué hacemos con la opacidad? Es verdad que los algoritmos, yo no puedo salir a blanquear todos los algoritmos, pero, no sé, auditarlos mínimamente. Ahí eso entra el algoritmo de caja negra o de caja blanca. Algunos deberán ser de caja negra, otros medios blanca negra, gris, no lo sé. Pero al mínimo que se puedan auditar y que los que sean de caja negra, que al menos, no sé, haya alguna autoridad de aplicación que los audite de alguna manera para que no provoquen daños. Yo acá es solamente tirarle la problemática, yo no le vengo a tirar la posta. Pueden decir, esta mujer está diciendo cualquier cosa, pero lo cierto es que es un tema para debatir, para charlar, y bueno, es mi propuesta, pueden estar de acuerdo o no, y solamente es una opinión. Y bueno, muchísimas gracias por estar allí, y si hay preguntas, me pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter, y seguramente les voy a compartir info, algún material para ustedes. Y paso un chivo,
En la ley tengo publicado sobre esto un ebook que lo pueden descargar si son suscriptores de la ley. No hace falta que compren nada, pues son suscriptores, lo descargan. Un otro archivo que va a empezar dentro de 2 días, creo que el jueves, en la UBA, un posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, que la rompe, con Juan Corbalán y el equipo. Si les interesa el tema, pues están a tiempo para inscribirse. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado y si haya espacio para preguntas, aquí estamos.